Ya, el tema de hoy es suficiencia de datos, ¿ya? Suficiencia de datos. A ver, permíteme aquí. Ahí los micros están activados si desean hacer su consulta. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver situaciones en las cuales vamos a tener que resolver se podría decir, una ecuación, ¿ya? Una ecuación, un caso en el cual nos van a dar informaciones, ¿no? Y nosotros tenemos que distinguir cuál de las informaciones es necesaria. Por ejemplo, aquí tenemos estas 5 posibilidades, ¿no? Nos van a dar normalmente 2 informaciones, entonces tú tienes que optar por una de estas, ¿no? Por una de estas. ¿Qué dice la primera, por ejemplo? La letra A dice, el dato 1 es suficiente, ¿no? Y obviamente el dato 2 no lo es. O al revés, ¿no? En la opción B, el dato 2 es suficiente y el dato 1 no lo es. También se puede dar lo siguiente, ¿no? En la opción C, es necesario utilizar ambos datos para resolver el caso, ¿no? También se puede dar lo que indica en la opción D, ¿no? Cada uno de los datos por separado es suficiente. O sea que si utilizo el dato 1, puedo resolver el caso. Si utilizo el dato 2, también puedo resolver el caso. Y en la opción E dice, se necesitan más datos. O sea, quiere decir que trabajando con ambos datos no es suficiente para resolver el caso. ¿Qué cosa es el caso? Como es mayormente es una ecuación, ¿no? Una ecuación que se tiene que resolver. Se le llama caso porque puede ser también una interrogante. Entonces dice ahí, en cada pregunta se plantea un problema y se ofrecen dos datos o dos series de datos para resolverlos, ¿no? Deben identificar qué datos se necesitan y marcar de acuerdo a estas alternativas. ¿Ya? Entonces, en el examen de la próxima semana también va a venir así. Ustedes van a tener que identificar cuál es el dato que deben utilizar. O si deben utilizar ambos datos. O si utilizando ambos datos aún es insuficiente para resolver el caso. ¿Ya? Para resolver el caso. Entonces, tenemos un pequeño ejemplo aquí abajo. Aquí hay algunas indicaciones, ustedes lo pueden leer ya para de repente tener más información, ¿no? Respecto al tema, pero lo que dice aquí, básicamente lo vamos a ver aquí en el ejemplo, ¿no? Tenemos este ejemplo, te piden que calcules el valor de A, ¿ya? Ese es tu caso, calcula el valor de A, ese es el caso que tienes que resolver. Entonces tú empiezas a analizar la primera opción, por ejemplo, la primera información, ¿no? Dice A más 3B igual a 5. Entonces tú tienes que analizar ahí. Con este caso de aquí, perdón, con esta opción de aquí, yo puedo resolver la interrogante, puedo resolver el caso, puedo descubrir cuánto vale A. No se puede, ¿cierto? En ecuaciones, en álgebra, ustedes ven que cuando hay dos variables, en este caso A y B, necesito dos ecuaciones. Y acá solo tengo una. Entonces, trabajando con solo la primera información no voy a poder resolver el caso. Ahora analizo la segunda información. A menos 3B igual a 2. Ocurre lo mismo. Hay dos variables y aquí no puedo encontrar el valor de A. Entonces tampoco puedo resolverlo con el caso 2, con la información 2. ¿Y qué pasaría si lo trabajo en conjunto? En conjunto, ¿no? 1 y 2. Si trabajo en conjunto ambas ecuaciones. En ese caso sí voy a poder resolver la interrogante, ¿no? Porque tengo dos variables y tengo dos ecuaciones. Entonces puedo encontrar el valor de A y B. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta para este ejercicio? A ver, ¿cuál sería mi respuesta para este ejercicio? A, B, C, D o E. A ver, ¿qué dice la A?
¿El dato 1 es suficiente? No, ¿cierto? ¿El dato 2 es suficiente? Tampoco. ¿Cada uno de los datos por separado es suficiente? Tampoco. ¿Se necesitan más datos? Tampoco. Porque trabajando con ambos datos, 1 y 2, conjuntamente, encuentro la solución. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Más que resolver, tienen que tratar de deducir con cuál de los datos resuelven la ecuación. O en todo caso, si tienen que trabajar con los dos. O en todo caso, si les faltan más datos. ¿Ya? Entonces, es simple el tema. ¿Ya? La cosa es que analicen bien nada más cada caso. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a ver los casos y ustedes puedan analizar y en base a eso pues dar sus respuestas. ¿Ya? Aquí hay una advertencia muy importante, justamente lo que les comentaba, ¿no? ¿Qué dice la primera advertencia? No es necesario resolver el problema o todo el problema, ¿ya? No es necesario. Por ejemplo, en el caso de aquí, en el ejemplo que hemos visto aquí, en el caso de calcula A, yo no necesito resolver la ecuación. Solamente encontré un argumento, ¿no? Tengo dos variables, entonces necesito dos ecuaciones. Ya está, entonces necesito trabajar con 1 y 2 a la vez, ¿no? Conjuntamente, a la vez. Y ya resolví mi caso. Y no he necesitado calcular el valor de A. ¿Qué dice la segunda? Dice, leer bien las alternativas para no perder tiempo al momento de marcar. La alternativa C se refiere a que necesitan ambos datos para resolver el problema. Eso se refiere a esto, ¿no? La alternativa C refiere a que se necesitan ambos. Claro, ¿no? Ambos a la vez. En cambio acá en la A te está diciendo, solo necesitas uno. El 2 no es necesario. O solo necesitas dos. Y el 1 no es necesario. O no ayuda en la solución, ¿no? Del caso. ¿Ya? Porque aquí en la D dice cada uno de los datos por separado es suficiente. Entonces, espero que se entienda la diferencia entre la A, la B y la D, ¿no? La D te dice cada uno de los datos por separado es suficiente. O sea, quiere decir que con el dato 1 resuelves el caso y con el dato 2 también, ¿no? Por separado. En cambio, en la A te dice el dato 1 es suficiente. El dato 2 no te brinda ninguna solución. Y en la B viceversa, ¿no? El dato 2 es suficiente y el dato 1 no te brinda ninguna solución. ¿Ya? Listo, entonces con eso vamos a pasar a ver los casos para que se entienda más el tema, ¿ya? Entonces voy a habilitar la PPT para ver los ejercicios. Ya, a ver, aquí tenemos que esto se entienda, por favor, porque estas alternativas que las van a tener en todos los ejercicios. Ya son las alternativas que van a tener que trabajar todos los ejercicios. Ya en el examen también de la próxima semana van a tener que considerar estas alternativas, ¿no? A, B, C, D o E. Entonces, ustedes van a leer el caso y van a tener que dar respuesta según esas alternativas. Por ejemplo, el primer caso dice, ¿cuánto dinero le falta a Pablo para comprar 6 chocolates? Entonces, ustedes tienen que analizar ahí. Antes de leer los datos, entiendan bien la pregunta. ¿Cuánto dinero le falta a Pablo para comprar 6 chocolates? Si tú fueses Pablo y necesitas saber cuánto dinero necesitas para comprar 6 chocolates, necesitas saber primero el precio de cada chocolate, ¿cierto? Es lo lógico, ¿no? Si yo sé cuánto cuesta cada chocolate, entonces puedo saber cuánto cuestan 6 de ellos, ¿ya? Entonces, analizas la primera información y das una idea, ¿no? Una idea pequeña para luego tomar una de las opciones A, B, C, D o E. A ver, la primera información dice, cada chocolate cuesta 2,50 soles. Excelente. Con eso me basta para yo resolver el caso, ¿cierto? Pero no me puedo quedar con esto y marcar definitivamente.
¿no? Si me quedara con esta nada más, ¿cuál sería la que marcaría? ¿A, B, C, D o E? Podría ser la A, ¿no? Estaría diciendo la A aquí, ¿no? El dato 1 es suficiente y el 2 no lo es. Pero ¿cómo sé que el 2 no lo es si todavía no lo he analizado? ¿Qué tal si el dato 2 también con el dato 2 también puedo resolver el caso? Entonces mi alternativa ya no sería la A, sería la D, ¿no? Cada uno de los datos por separado es suficiente. ¿Por qué descarto la C, por ejemplo? Porque acabo de resolver el caso sin necesitar la segunda información, ¿no? ¿Y por qué descartaría la E? Porque igual, acabo de resolver el caso y no he necesitado más información. ¿Ya? Entonces, ahí no vayan a cometer el error de solamente analizar una información. A ver, analicemos la otra. Dice, tenías un billete de 10. Tenía solo un billete de 10. Eso no me brinda ninguna información. Eso no me brinda ninguna información, porque puede haber chocolates que cuesten un sol. Y si quiero comprar 6, me va a alcanzar. De hecho, que me va a alcanzar. Sabiendo cuánto dinero tengo, no puedo deducir cuánto cuesta cada, ¿no? No lo puedo saber. Solamente sé que le falta, dicen, ¿no? ¿Y cuánto dinero le falta? ¿Ya? Entonces, eh, si analizan bien ahí, con 2 soles 50 yo sé cuánto es lo que necesito, ¿no? Y aquí está, con 2 soles 50 sé cuánto necesito. ¿Cuánto sería en ese caso? 6 por 2, 50, ¿cierto? Sería 15 soles, ¿cierto? Listo. 15 soles. Ya, ahora, si necesito saber cuánto le falta, también necesito saber cuánto tiene, ¿no? Y para que le falte debería tener menos de lo que cuesta ahí, ¿cierto? Entonces, necesitaría también este de aquí para saber cuánto le falta, ¿cierto? Porque con la opción 1 o con la información 1 sé cuánto es lo que se necesita, pero a mí me piden cuánto es lo que le falta. Ajá, entonces con la información 2, sabiendo que tiene 10 soles, entonces ya sé que le falta 5 soles. Entonces, tengo que trabajar con los dos, ¿cierto? Es necesario utilizar 1 y 2 conjuntamente. Y esa sería mi respuesta para este caso. ¿Sí? Entonces sí quedó claro, ¿no? Necesito utilizar ambas informaciones para saber cuánto le falta. Con la primera información sé cuánto es lo que necesita. Y con la segunda información ya sé cuánto le falta. Ahora, ¿podría resolver el caso solo con la segunda información? No, ¿cierto? Porque con la segunda información solo voy a saber cuánto tiene y no cuánto le falta. Y con la primera información solo voy a saber cuánto es lo que necesita, pero no cuánto le falta. Entonces, tengo que trabajar con las dos a la vez. A ver, analicemos el siguiente, ¿ya? Aquí voy a colocar letra C. Esa es la respuesta aquí. Analicemos la siguiente. Dice, Juan compra manzanas y naranjas. ¿Cuánto gastó en estas frutas? Para saber cuánto uno gasta, ¿qué es lo que necesita saber, no? Si compró manzanas y naranjas, necesita saber cuánto es el costo de las manzanas y cuánto es el costo de las naranjas. Y cuánta cantidad vas a comprar de cada uno, ¿no? Para saber cuánto es lo que gastas, ¿no?
Cuando tú compras algo, tienes que saber cuánto cuesta la unidad, ¿no? Si es viene en empaque, o si viene por kilos, cuánto cuesta el kilo. Y después necesitas saber cuántas unidades compras o cuántos kilos compras. ¿Te das cuenta? Entonces, a ver, analicemos la primera información. Compro 8 manzanas y 5 naranjas. Mira, ahí te está diciendo cuánto compra. Ahora necesito saber cuánto es el costo de cada uno, ¿no? Y en la segunda información dice, cada manzana cuesta 3 soles. Ahí está. Pero no me da el costo de las naranjas. ¿Cierto? No me da el costo de las naranjas. Falta ahí. Falta. Entonces, como falta información, ¿cuál sería la respuesta? La E, ¿no? La E. Se necesitan más datos. Con la primera información solo sé cuántas ha comprado, pero no cuánto le ha costado. Con la segunda información sé cuánto cuesta cada manzana, ¿no? Pero no sé cuántas manzanas ha comprado. Si me apoyo en la primera información, bueno, ya sé que ha comprado 8, entonces serían 24 soles por las manzanas, pero me faltaría ahora el gasto por las naranjas. Entonces me doy cuenta que trabajando con ambas informaciones aún me faltan datos, entonces la respuesta ahí sería la E, ¿no? Falta información, ¿no? Se necesitan más datos. ¿Qué dice el caso número 3? A ver. El caso número 3 dice, ¿cuánto gana por hora una enfermera? ¿Cuánto gana por hora una enfermera? Bueno, para saber cuánto es lo que gana una persona por hora, hay muchas formas de calcularlo, ¿no? Necesito saber cuánto recibe en cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, si ustedes trabajasen y por semana, trabajando 6 días a la semana, reciben un pago de 180 soles, ¿ya? O 300 soles, ¿cuánto estarían ganando por día? 50 soles, ¿no? Entonces, ¿cómo han deducido cuánto ganan, ¿no? Eh, ¿Cuántos días han trabajado o cuántas horas han trabajado y cuánto les han pagado por todas esas horas, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿qué dice la primera información? Trabaja 5 días a la semana, 10 horas diarias. Ya, hasta ahí te está dando las horas trabajadas, ¿no? Que serían 50 horas a la semana, ¿no? 5 días de 10 horas cada día, 50 horas a la semana. Pero no sale cuánto le han pagado por todo el... ¿Y qué dice la 2? A ver, la 2 dice, en 2 días de trabajo gana 100 soles. Mira, ahí le está diciendo en 2 días de trabajo gana 100 soles. Ya, y acá hay un problema, ¿no? Acá hay un problema. Dice en 2 días de trabajo, pero no dice cuántas horas trabaja por cada día. Puede ser que trabaje 12 horas, puede ser que trabaje 8 horas. No sé cuánto trabaja por día, cuántas horas trabaja por día. Ahora, si me apoyo en las dos informaciones, dice, trabaja 5 días a la semana, 10 horas diarias. Ahí lo que yo tengo es que trabaja 10 horas por día, ¿cierto? Y en la segunda información dice, en 2 días de trabajo gana 100. Entonces, si asumimos que en cada día trabaja 10 horas, en 2 días ha trabajado 20 horas. ¿Cuánto le han pagado? 100. Entonces, ¿cuánto ganaría por hora? 5 soles. ¿Cierto? Entonces, así podríamos deducir cuánto gana por hora, ¿no? Entonces sería la C, ¿no? Trabajando conjuntamente los dos, puedo saber cuánto gana por hora, ¿no? No puedo trabajar por separado, porque si trabajo por separado las informaciones, no logro resolver el caso, ¿no? No lo voy a lograr, porque en la primera información me falta especificar cuánto le han pagado a esa enfermera por los 5 días de la semana, ¿no? Y en la segunda información, falta especificar cuántas horas ha trabajado en cada día. Ya está. Entonces, si se dan cuenta, estamos analizando nada más.
no hemos resuelto ningún problema, ¿no? En la 1 tampoco no hemos resuelto, solamente hemos visto que en la 1, en la primera información, sé cuánto es lo que necesita, ¿cierto? Y con eso no es suficiente, ¿cierto? Necesito saber cuánto le falta, y para saber cuánto le falta, necesito saber cuánto tiene. Bien, analicemos entonces a ver otros casos. A ver, el problema número 4, por ejemplo. Dice, calcula la edad de Juana. Juana debería ser ahí, ¿no? O Juan, ¿no? Calcula la edad de Juan y Pedro. ¿Ya? Calcula la edad de Juan y Pedro, ¿no? ¿Qué dice la primera información? Juan nació 6 años antes que Pedro. Con eso yo puedo encontrar cuántos años tienen Juan y Pedro. No es necesario, ¿sí? No es suficiente, perdón. No es suficiente, ¿no? Solo sé que tienen 6 años de diferencia. Con la segunda información, a ver, ¿qué dice la segunda información? La suma de sus edades actuales es 30. ¿Con esa información puedo resolver cuántos años tienen cada uno? No, ¿cierto? Porque solamente sé que la suma de los dos es 30. Puede ser 10 y 20, 15 y 15, 18 y 12. Entonces tengo que la suma de sus edades es 30 y la diferencia de sus edades es 6. Si se dan cuenta, son dos variables, son dos incógnitas. Perdón, son dos ecuaciones, ¿no? Dos variables, dos ecuaciones. Entonces necesito trabajar con las dos a la vez. Y de hecho que voy a encontrar la edad de cada uno de los dos. Entonces necesito trabajar con 1 y 2 conjuntamente. ¿Cuál es la respuesta? La C. Y no he necesitado todo esto, ¿no? Ni resolver o ni encontrar la edad de Juan y de Pedro. Ya, entonces tengan mucho cuidado con estos ejercicios, porque la finalidad no es resolver la interrogante. Tenemos que tratar nomás de deducir si con la primera y la segunda puedo resolver el caso, ¿no? O si con una de las dos independientemente, o si solo con una o solo con la otra información. ¿Ya? Entonces así traten de verlo, ¿no? En este caso necesitaba dos ecuaciones, porque tengo dos variables, la edad de Juan y la edad de Pedro. Listo, a ver. Vamos a ver otro entonces. Aquí tenemos otros 3 casos más. A ver, analicemos entonces el caso número 5. Calcule la edad de Jorge y Pablo. Mira, es similar al anterior, ¿no? Tengo dos incógnitas, entonces aquí, dos variables. Y la primera información dice, Jorge nació 15 años después de Pablo. Ahí tengo la diferencia de sus edades. En la segunda información, la suma de sus edades actuales, dice. Tengo la suma de sus edades. Entonces, muy similar al anterior, necesito los dos porque en la primera tengo la diferencia y en la segunda la suma. Entonces, dos ecuaciones para dos variables. Necesito trabajar con los dos a la vez. ¿Qué dice el segundo caso? El segundo caso dice calcula el valor de 3x menos y. Igual aquí, ¿no? Tengo dos variables. Tengo dos variables. A ver. Entonces, en la primera información dice x igual a y más 1. X igual a y más 1. No es suficiente, ¿no? No es suficiente porque yo podría reemplazar de repente aquí el valor de x y me va a salir esto en función de y.
Entonces no es suficiente este de aquí. Ahora, si trabajo con el segundo, tampoco es suficiente. Me va a salir en función de una de las letras. Si trabajo con los dos, con estos dos yo puedo encontrar el valor de X y el valor de Y. Y sabiendo el valor de X y Y, lo reemplazo aquí y resuelvo el caso. Entonces aquí también hay que trabajar con los dos. La opción sería la C entonces. A ver, el caso número 7 dice, ¿cuántos alumnos hay en una clase? ¿Cómo saber cuántos alumnos hay en una clase? A ver, vamos a ver, ¿qué dice la primera información? Hay más mujeres que hombres. ¿Con eso serán suficiente, sabiendo que las mujeres son más que los hombres? No, ¿cierto? No puedo saber cuántos habrían en el aula. ¿Qué dice la 2? Hay menos que 50 alumnos. Hay menos que 50 alumnos. Tampoco, ¿cierto? Y si trabajo con los dos, tampoco. ¿De qué me sirve saber que hay más mujeres que hombres y que entre todos son menos de 50? Me falta información. Me falta información, ¿no? Yo puedo colocar, por ejemplo, aquí X mayor a Y, ¿no? Cantidad de mujeres mayor a cantidad de hombres, ¿no? Obviamente las mujeres son representadas por X y los hombres por Y. Y acá lo que te está diciendo es que X más Y es menor a 50. Y pueden haber un montón de respuestas, ¿no? 27, por ejemplo, 23. ¿Por qué estoy colocando 27, 23? Porque X es mayor a Y, ¿no? Puede ser acá, por ejemplo, 26 y acá 24. ¿Se dan cuenta? Ahí ya nomás tengo dos respuestas. Entonces no voy a poder determinar cuántos hombres, cuántas mujeres hay. ¿Ya? Entonces aquí sería la E, ¿no? Aquí debería colocar 22, ¿no? Porque es menor. Puede ser 27, 22, 26, 20 también puede ser. No necesariamente tiene que ser 49, ¿no? Entonces, haz un montón de respuestas, ¿no? Un montón de respuestas que podrían encontrar ahí, ¿no? Inclusive también 25 y 1, ¿no? Porque solamente nos dice que son menos de 50 alumnos y que la cantidad de mujeres es mayor a la cantidad de hombres. ¿Ya? Entonces sería la E, ¿no? Se necesita más información, con eso no es suficiente. Con eso no es suficiente. Entonces sería la E. En este caso sería la E. Bien, como verán, voy a explicar también la 8, la 12, y voy a dejar una actividad en la plataforma para que puedan ustedes presentar ahí dos ejercicios, ¿no? Entre las 9, 10, 11, 13 y 14. Ya voy a hacer la 8 y la 9, perdón, la 8 y la 12, y con eso vamos a dejar una actividad. Listo, acá tenemos el caso número 8, ¿ya? Nos dice ahí, calcula el volumen de un cubo. Ya, entonces yo tengo que más o menos ya ir recordando algo, ¿no? En geometría del espacio, volumen del cubo. Un cubo es aquel poliedro que tiene todas sus aristas del mismo tamaño, ¿no? Tienen el mismo valor. Entonces, eso provoca que el volumen del cubo se calcule como el valor de su arista, el tamaño de su arista al cubo. ¿Ya? Ahora, ¿qué me dice la primera información? Su área es de 96 centímetros cuadrados. A ver,
si yo tengo el cubo y me están dando el área, entonces me está dando la suma de todas las caras, ¿no? Del tamaño de las caras. Ese es el área. Y las caras están en función de sus aristas al cuadrado, ¿no? Exactamente es 6a cuadrado. Entonces, si te da el área del cubo, tú puedes encontrar aquí el valor de A y por ende encontrar el valor del volumen. Entonces, con esta información es suficiente para resolver el caso. ¿Qué dice la información? La diagonal. La diagonal del cubo es aquella que une estos dos puntos. No solamente estos dos puntos, ¿no? A ver, puede ser de acá hasta acá, ¿no? Ojo, esta es la base, ¿no? A ver, no me ha salido muy bien. Hacerlo un poquito más grande. Ya, ahí está. La diagonal, una de las diagonales podría ser esta. ¿Ya? Entonces, si yo tengo esa diagonal, ustedes deben haber visto en geometría que trazan esta diagonal de la cara. Aquí es un 90 grados. Y sabiendo esta diagonal, pueden encontrar el valor de la arista. Y conociendo el valor de la arista, pueden conocer el valor del volumen. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que con este también puedo encontrar el volumen. Entonces, si me doy cuenta, con la información 1 puedo resolver el caso. Con la información 2 también puedo resolver el caso. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta para este ejercicio? A ver, dice, el dato 1 es suficiente y el 2 no lo es. ¿Eso es cierto? ¿Con la información 2 no puedo resolver el caso? Falso, ¿cierto? La B dice lo mismo, pero ahora con respecto a la segunda información, ¿no? La 2 es suficiente y el 1 no, dice. ¿Eso es cierto? No es cierto. A ver, ¿qué dice la C? ¿Es necesario utilizar 1 y 2 conjuntamente? Tampoco, ¿cierto? Porque con la primera información resuelvo el caso. Con la segunda información también resuelvo el caso. No necesito trabajar con los dos a la vez. ¿Qué dice la E? Cada uno de los datos por separado es suficiente. Esa es la respuesta. Porque si yo trabajo con la primera información, ya resolví el caso. Si trabajo con la segunda información, también ya resolví el caso. Ambas, por separado, resuelven el caso. Y la E obviamente no lo es, ¿no? Porque no necesito más información. Con eso ya es suficiente, más que suficiente. ¿Se dan cuenta? Y no he resuelto nada de esto. No he calculado cuánto vale el área, la arista, el volumen. No es necesario. No es necesario. No es necesario esto. ¿Ya? Entonces ahí tienen ahora, por ejemplo, un ejemplo, no, valga la redundancia, en donde se necesitan ambos datos por separado, ¿no? O ambos datos por separado resuelven el caso. ¿Ya? Veamos entonces el caso número 12. Por eso vamos a hacer la actividad. Bien, tenemos aquí el caso número 12. Dice, calcula el valor numérico de x cuadrado más 2xy más y cuadrado. A ver, yo les aconsejo aquí que esto, por ejemplo, lo han visto en álgebra y se puede factorizar de esta forma, ¿no? X más y al cuadrado. Ya está.
x más y al cuadrado. Entonces, en base a esto, ya vemos nuestra información, ¿no? Lo que nos piden es que calculemos en pocas palabras x más y al cuadrado. A ver, ¿qué me dice la información número 1? X más y igual a 2. Mira, aquí tengo la suma. Si tengo la suma, obviamente puedo encontrar la suma al cuadrado. Mira, con esto es suficiente. A ver, analicemos el caso, perdón, la información número 2. X cuadrado igual a 4. Con esto solamente puedo determinar cuánto vale X. Pero no es suficiente porque necesito Y. Entonces con esta no puedo encontrar la solución. ¿Ya? Con esa no puedo trabajar la solución. Ahora, si trabajo con los dos, no es necesario, ¿cierto? No es necesario trabajar con los dos, porque con el uno me basta para resolver el caso. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la alternativa? La E no, ¿cierto? Porque no necesito más información. ¿Cada uno de los datos por separado es suficiente? No, porque el segundo dato no me resuelve el caso. ¿Necesito trabajar con los dos? No. ¿El dato 2 es suficiente? No, el dato 2 no es suficiente. ¿El dato 1 es suficiente y el 2 no lo es? Ahí está. Esa es la alternativa. El dato 2, perdón, el dato 1 es suficiente y el 2 no. El 2 no me da ninguna solución. Y sería la alternativa A, ¿no? Aquí hay un error en la clave. Alternativa A. ¿Ya? Entonces ahí también tienen un ejemplo de cuando se utiliza solo uno de los dos, una de las dos informaciones, ¿no? Listo. Y no he necesitado calcular el valor de X y Y, ni tampoco ya el resultado de esto, ¿no? He analizado nada más cuál de las dos informaciones me ayuda a resolver el caso, ¿no? Y vemos que solo la 1. Listo. Entonces, creo que hasta aquí ya quedó claro el tema. Entonces voy a dejar la actividad para que puedan presentar su solución en la plataforma como una especie de tarea en clase, ya del problema 9, 10, 11, 13 y 14. Solo tienen que escoger dos de ellos y presentarlo en la plataforma. Ya, entonces voy a activar la actividad para que puedan colgar su información. Ya, se les va a dar 20 minutos de tiempo para que puedan colgar su información. ¿Ya? Y los 10 minutos finales seguiremos resolviendo los problemas que queden.
A ver, como dice ahí, 2 ejercicios. ¿Ya? Tanto aquí como en la actividad está ahí indicado 2 ejercicios no resueltos. ¿Ya? 2 ejercicios no resueltos.